sino que también tiene que ver con los créditos UVA, ¿no? Un plan que el gobierno nacional lanzó como que era algo revolucionario, que todos tenían que adherirse a este plan y que finalmente terminó siendo una estafa, porque en el día de hoy la mayoría de los que sacaron este plan no pueden cubrir estas necesidades, por lo menos de lo que están hablando en los bancos con respecto a las cuotas. Bueno, va a haber un freno a estas cuotas, por lo menos es lo que anunció hoy el presidente de la Nación. A ver, Patricio del Corro, ¿se puede reconquistar a la clase media con estas medidas? No, no creo. No, me parece que el gobierno está perdiendo por todos lados. Primero, por la situación económica, no la tiene controlada. Ahora festejan que el dólar bajó 1 o 2 pesos y está controlado unas semanas. Pero, como decían, los créditos, quien sacó un crédito UVA, hoy está muy preocupado porque no sabe qué va a pasar con su futuro y cómo lo va a mantener. Ya los plazos igual se podían estirar, ¿no? Sí, se podían estirar, pero 1 o 2 veces y entonces empieza la discusión, bueno, por ejemplo, con el nuevo salto del dólar. Y si pega un nuevo salto con el dólar, ¿qué pasa? Si yo ya lo estiré. Bueno, empieza a haber mucha incertidumbre porque son planes mucho tiempo. Por lo de los alquileres, muchas organizaciones ya venían denunciando que esta ley que ahora el gobierno quiere apurar la tuvo mucho tiempo frenada. Sí. Y me parece que tiene aspectos positivos. Eso llama la atención, ¿no? También la lentitud. Siempre hablamos de la lentitud de la justicia, ¿no? Pero también la lentitud de la política en esto. Porque Gervasio Muñoz muchas veces nos visitó aquí, ¿no? De la Asociación de Inquilinos que impulsó esta ley. Tenía media sanción y estaba ahí durmiendo tanto tiempo. Bueno, y le pedían a los senadores que la apuraran. Ahora se ve que la quieren apurar, como decían ustedes, para hacer un efecto político, porque en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se aplicaron leyes que tienen aspectos favorables a los inquilinos. Ahora, mientras las grandes propiedades siguen estando concentradas y mientras la propiedad sigue estando atada al dólar, hay muchos sectores que, como especulan con el dólar, compran una propiedad y les conviene no alquilarla, porque total juegan con la suba del dólar. Entonces les conviene no alquilarla, tenerla ahí, es como una reserva de bienes, es lo que se llama especulación inmobiliaria. Entonces eso hace que los alquileres suban y entonces está bien, a vos te pueden dar una facilidad para el... Y hay muchas viviendas ociosas, vacías. Completamente. En la ciudad de Buenos Aires hay 300.000 viviendas vacías. Y vos calculás, ¿por qué no se alquilan? Bueno, porque el propietario gana más, la deja. Y una propiedad que vale $200.000, con el peso a 20 pesos el dólar era una cosa, con el dólar a 40 ganó terriblemente. Por eso uno va a Puerto Madero, por ejemplo, si uno va a la noche a Puerto Madero y ve todos los edificios enormes, va a ver que tiene pocas luces prendidas a la noche, porque no vive nadie. Son lugares donde incluso se lava plata, pero a lo que quería ir es a esto. Estas medidas, como por ejemplo que uno tiene para que el que le da la garantía, son medidas paliativas. Porque eso no va a hacer bajar los alquileres. En medio de la crisis está bien, son paliativos, por lo menos son paliativos. No, pero por ejemplo, acá se podría hacer, por ejemplo, un impuesto realmente progresivo para las propiedades ociosas. Para quien tiene, por ejemplo, 4 o 5 propiedades ociosas o más, ¿no? Pero digo, desde ese piso. Si uno le cobrara un impuesto progresivo, lo obligaría a que pongan alquiler esas propiedades. Y si se armara un plan realmente de viviendas, también bajaría. Porque hoy no hay un plan de viviendas cuando se está gastando plata. Yo le digo un ejemplo así muy claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires se va a gastar más en baldosas que en programas para viviendas. O sea, Larreta gasta más en veredas que en programas para viviendas. Manuel, ¿es la solución otro impuesto? No, a ver, a mí me parece toda una burrada, digo. Una burrada desde la ley de alquileres, me parece una burrada lo de los Patricio, créditos UVA. No, a ver, Patricio lo respeto, tiene una mirada de izquierda, con lo cual por supuesto no comparto y lo cual también me parece que está lleno de inconsistencias. Ahora, puntualmente con estas leyes, la verdad que me parece una burrada de bajo nivel en vistas de, de tener un discurso populista, si se quiere que convenza a la clase media. La verdad que meterse en las decisiones... Tiene un discurso populista sí, y bueno, claro, se meten en las decisiones privadas de quien contrató un crédito con una entidad bancaria y las decisiones privadas de nosotros dos que queremos yo alquilarte tu propiedad o vos la mía. Digo, me parece que el Estado donde se mete hace macana y me parece que esta va a ser otro de los problemas que va a tener el Estado metiéndose en la vida de la gente. Regulando todo. Ahora, pero el Estado no tiene que regular este tipo de... medidas populistas como en Francia, ¿no? Todos sabemos que en Francia vive en un populismo terrible y por eso tiene medidas como estas. Me parece que aparte es una falsa discusión porque no hay un trato entre dos iguales.
hay un sector que tiene enorme cantidad de departamentos, enorme cantidad de si edificios, yo tuviese, y hay alguien que tiene que vivir y pagar un alquiler. No es un trato igual. ¿Vos sos propietario o alquilás? No, yo soy propietario. Si yo tuviese 5 propiedades y me decís que me vas a poner un impuesto progresivo por haber logrado tener 5 propiedades, la verdad me parece que me estás insultando. Entonces digo, ¿por qué sí? Porque son las 5 propiedades que me las gané en muy buena ley. Si las tuviese, no las tengo, pero digo, si las tuviese, no tengo por qué dar... Hay una desventaja con respecto al que alquila. O sea, eso está obvio. En Italia no se puede tener una vivienda sin tener... ociosa. Pero no hay una afectación de derecho de propiedad ahí. No, el problema está en que... Estamos acostumbrados a sacarle al que más tiene más. Por ejemplo, y la verdad que todos deberíamos pagar los mismos impuestos. O sea, hablando con la gente de inmobiliaria, decía, ya con la ley en la ciudad de Buenos Aires, es mentira que el inquilino no paga, por ejemplo, las comisiones. El inquilino las paga. Porque le aumentan camuflado en el alquiler. Claro. Entonces, es una mentira disfrazar algo de... Lo que hay que hacer bien es, a lo mejor, tomar los modelos italianos, que la vivienda ociosa es sometida con un impuesto o con una penalidad por tener esa vivienda y no utilizarla para otros fines. Igual al margen de eso, por ejemplo, que los plazos de los contratos pasen de 2 a 3 años es una buena medida. Eso está bien, hay que modificar el Código Civil y subir lo que es el orden público, porque hoy los contratos son a 24 meses. Ahora, todas estas medidas que le largaron son créditos. O sea, que están metiéndole a la gente en deuda, el agua hasta las narices, para poder después pagar esos créditos, que ya lo estamos viendo con los jubilados. Los créditos, ahora hablaron de nuevo de los créditos ANSES como un gran logro de 5 millones de beneficiarios que sacaron créditos, que les aclaro, 5 millones de afiliados beneficiarios que son jubilados, asignaciones universal por hijo, ¿bien? Que ahora a los chicos de 18 años, cuando cumplen la edad de 18, que ya no tienen esa asignación, los van a meter en la quiebra. Claro. En la quiebra. O sea, no es que estoy inventando. Hay una resolución de ANSES que dice que si no pagás después ese crédito, te van a meter en la quiebra. Entonces, a la gente la están metiendo en el agua hasta las narices, que después no van a poder salir. Ojo con los créditos. A ver, Adoni, desde tu punto de vista, ¿cómo se ayuda, por ejemplo, a la persona que tomó un crédito UBA? La inflación se disparó por el techo. A ver, yo tengo familiares cercanos que han tomado créditos UBA y que, por supuesto, les cuesta cada vez más pagar, pues se les ajusta por inflación versus un salario que no acompaña, claramente que está en un problema. Pagar. Ahora, es responsabilidad de que en su acto de libertad plena quiso tomar ese crédito UBA apostando a tener una propiedad. Estaba apostando también y confiando a la meta de inflación, porque si no, yo voy a invertir en un negocio, cuando me vaya mal, le voy a pedir al Estado que me indemnice. Que obviamente si yo voto a presidente y me dice que la inflación va a ser de tanto, uno confía. Ustedes quieren, cuando tienen un problema, que el Estado los salve, bárbaro. Yo no estoy de acuerdo. Pero el Estado incentivó. El gobierno vendió este crédito como el mejor, el salvador. El gobierno lo vendió y ahora lo hizo meter a la gente. Le hizo meter a la gente en semejante deuda que ahora no se puede pagar. El crédito es muy bueno. Sí, pero no es un tope. Pero él está en contra de eso. Es un estiramiento de plazo. La deuda, entonces vos nunca la terminás de pagar. ¿Y qué crees, que te la regalen? No, que no es que te la regalen. No es que te la regalen, es que se plantean las reglas claras. Es que estaba clara la regla, se ajusta por inflación. No hay reglas claras, porque no hay reglas claras. Hay un problema en cómo plantea el problema él. A ver. Es alguien en libertad que va y saca un crédito en libertad. No, es alguien que tiene que gastar la mitad de su sueldo en pagar un alquiler o la mitad de su sueldo en un crédito UBA que le prometieron que le iba a poder acceder a su vivienda. No está en libertad, no puede vivir en la calle. Que le dijeron, no está en libertad. Con la fantasía de que iban y aparte, mirá lo raro del planteo. El gobierno ahora dice que le va a compensar con 10.000 millones de pesos a las empresas de gas. Y ahí no hay riesgo empresario. Ahí no se habla qué barbaridad el Estado, cómo va a regalarle 10.000 millones de pesos a empresas que vienen teniendo ganancias siderales. Y al tipo que pudo acceder porque tenía un trabajo en blanco más o menos bien, porque los créditos UBA también agarran un sector que más o menos se las puede arreglar, a ese bajémosle la caña
porque ahí el Estado no tiene que intervenir. Entonces, cuando son las grandes empresas, el Estado se hace cargo y les paga fortunas a pesar de que tienen ganancias millonarias. Cuando es alguien que tiene que alquilar y elige sacar un crédito porque puede, en cuanto el dólar se dispara, a ese, si hay que sacarle la casa, saquémosela. ¿Qué compensa esa persona por la mega devaluación? A ver, yo respeto la opinión, digo, es opinión de una persona de corte izquierda. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué se compensa a los del gas y no al que tiene un crédito o al que paga un alquiler? Claro. No es una opinión, es algo que sucedió. Aparte no fue un grupo reducido, 100.000 personas sacaron un crédito en un lanzamiento que hizo este propio gobierno. Incentivado por el gobierno. Pero estamos mezclando los temas. Yo no digo que la gente no tenga la necesidad, después de haber sacado un crédito, que no llega a pagar la cuota. Yo estoy de acuerdo con eso, de hecho les puse el ejemplo de un familiar cercano. Sí. Lo que digo es, me parece que el Estado hace mal en meterse en un contrato entre privados donde se pautaron claramente cuáles iban a ser las reglas y era precisamente que se iba a ajustar por inflación. Ahí fallan los objetivos. Claro. Sí, puede ser, si no paga el crédito, claro, si es parte de las reglas con las que se manejó ese Pero ¿y por qué a las empresas de gas sí? ¿Por qué a las empresas de gas que ganan millones, a ellas sí se las compensa? Pero me estás mezclando dos temas. Y claramente, sí, uno es un millonario que hizo negocios con el Estado y le están compensando, y otro es una pobre persona que sacó un crédito hipotecario y ahora no sabe qué va a hacer. Y que los que se benefician también son los bancos, ¿no? Pero están mezclando todos los temas. Expliquémosle a la persona que está del otro lado. Yo creo que el Estado no se tiene que meter en la vida privada entre un banco con el crédito UVA y el tomador de ese crédito, y tampoco creo que el Estado se deba meter en los contratos privados entre las empresas, en este caso de gas, y me parece que el Estado está respetando el contrato. Ahora, incluso yo estoy en desacuerdo con que el Estado se haga cargo de estos 10.000 millones. Creo que se tiene que hacer cargo el consumidor. Y con entonces, ¿cómo el consumidor? Pero las empresas. ¿Vos querés que el consumidor, el que está en la casa... Pero porque tenés un discurso de izquierda y está muy bien. Claramente, sí. Y vos tenés uno de derecha, eso es obvio, pero eso es una cosa que ya está clara. El consumidor el que tenga que pagar la desidia de un gobierno. Pero estamos todos locos. A ver, la desidia de un gobierno, porque ni siquiera es del Estado. ¿Entienden que lo del Estado lo pagamos nosotros? Sí, el Estado somos nosotros. Es un cambio de figuritas. Exactamente, porque hay que compensarlo. Que todo era gratis también. No, pero a ver. Pero claro que nos acostumbramos a eso. Pagamos 20 pesos de gas, de luz, gastamos más en un taxi que en... Pero no fue culpa del ciudadano tampoco. Nadie dice que las tarifas estaban baratas y que se tenía que desregular o marcar la cancha como para que las tarifas se ajusten. Pero se les fue el toro se les desbarrancó. Entonces, la realidad, estamos hablando de que la gente, con el mismo sueldo, tiene que pagar tarifas mucho más caras que antes. Y el sueldo no se mejoró. Entonces, a ver, vos cobrás el mismo sueldo y a lo sumo te van a aumentar un 15-20%. Bueno, eso es parte de la crisis. Y bueno, por eso, porque parece que vos lo vivís como un tercero. Nosotros somos parte de la crisis. Somos todos el Estado. Y bueno, pero el Estado, tu sueldo... ¿A quién le pedimos plata? Entonces, ¿volver a imprimir? No, pero no es volver a imprimir o no volver a imprimir. Es hacer las cosas que se tenían que haber hecho y no se hicieron. La realidad es que, vuelvo a decirte... ¿Qué se tenía que haber hecho? A ver, no está mal que el gobierno haya sincerado las tarifas, pero también fíjate cómo sincerás los salarios. Ahora, si vos los salarios los bajaste, los pulverizaste y las tarifas se las estás dando servida a los amigos del gobierno, a las tarifas de gas, la tarifa de la luz, y la verdad que estás beneficiando a un grupo chiquito. A ver, Adorni, ¿por qué? Entonces, vos no podés mirarte como tercero. No, digo, a ver, yo respeto mucho, respeto las opiniones de izquierda, respeto las opiniones de un especialista en la tercera edad. Pero que también es una parte de la ciudadanía. Pero ¿no? Que yo lo veo yo creo que creen realmente que lo que te da el Estado es gratis, ¿no? Y me parece que Espera, déjame terminar. Creo que hay una buena parte de la sociedad que cree que lo que le da el Estado es gratis. Acá lo que hay que hacer es achicar a la mitad el Estado en todos sus áreas, o en prácticamente todas sus áreas, para no decir todas, para que no me salten a la yugular, bajar drásticamente impuestos y hacer que el sector privado, o intentar hacer que el sector privado, que es el único generador de riqueza en este planeta Tierra, genere empleo, genere crecimiento y genere riqueza. Esto de andar viendo... ¿Cuál es el empleo? Perdón. Tenemos una información... pero déjame terminar con esto. Dale. ¿Cuál es el empleo que hoy se está viendo en la ciudad de Buenos Aires? Chico, en bicicleta con esa caja atrás para repartir pizza. Bueno, exactamente. ¿Sabes cuál es el problema? Enseguida contamos cuál es el problema. Enseguida tenemos una información
último momento. Policía abatió a delincuente en el Mercado Central. Vivo directo, vamos al móvil. Matías Rezano, adelante.